Hola amigos de la Caja de Pandora, soy Luis y estoy aquí con mi gran amigo Gabriel Silva, que ha sacado este nuevo libro, Los 8 Kivaliones. Mirad, observad este gran libro. ¿Qué nos puedes decir de esta gran obra tuya nueva que has hecho? ¿Cómo la abordamos? Bueno, hay gente que no ha escuchado nunca hablar del Kybalión, entonces los 8 Kivaliones le suenan a nada. Pero el Kybalión es el único libro que se salvó en la biblioteca de Alejandría, en la quema, gracias al califa, no por causa de él, porque el incendio de la biblioteca de Alejandría no lo hicieron los árabes. Vamos a dejar los juicios históricos para otro momento, pero la biblioteca de Alejandría fue incendiada para acabar con el conocimiento fabuloso que había ahí, porque los pueblos con conocimiento no se pueden esclavizar, y cuando se quiere esclavizar a todo un mundo, pues lo primero que tiene que hacer el esclavista es destruir el conocimiento, monopolizar la parte que le sirve y destruir todo el resto. Entonces a nuestros días llegan por distintas ediciones un libro que se llama el Kybalión, que son las 7 leyes herméticas, conocidas como tales. Pero estas 7 leyes herméticas, que son componen lo que llamamos el principio propiamente dicho, son causa y efecto. La ley de karma, por ejemplo, es lo que llamamos causa y efecto. Polaridad, generación, vibración, aquí las tenemos, estas 7 leyes, las vuelvo a decir por orden: causa y efecto, polaridad, generación, vibración, ritmo, mentalismo y correspondencia. Estas 7 leyes eran las conocidas hasta ahora, porque afortunadamente ese libro que las contenía, uno de los 8 Kybaliones, quedó fuera de la biblioteca de Alejandría en un cofre de cobre. No se incendió. Bueno, no sabemos con exactitud si quedó dentro o fuera de la biblioteca, pero se salvó del incendio, fue el único que se salvó. Y fue recuperado luego por los árabes y llegó a nuestros días, porque los árabes se han ocupado muchísimo permanentemente de conservar el conocimiento esotérico. Lo que le debemos al Islam, que no a otras religiones, ha sido justamente que el Islam no ha atropellado contra la sabiduría, contra el conocimiento. De hecho, los números que usamos hoy en día son números arábigos, ¿no? Luego, con el Islam, a pesar de los fanatismos religiosos puntuales que puedan haber, el Islam ha conservado muchísima tradición hermética, muchísimo conocimiento. A ellos mayormente a los dirigentes religiosos y aún a los investigadores y espiritualistas del Islam les ha interesado muchísimo la metafísica, el conocimiento de Dios. Han sido mucho más amantes de la fe, aunque en algún punto pueda ser fanática. Han sido mucho más cuidadosos y respetuosos con lo divino que las otras religiones. Entonces no buscaron destruir el conocimiento, sino todo lo contrario. Ahora, lo que nos llegó es uno de los 8 principios, permiso, ¿no?, que es esto que llamamos el Kybalión. He de decir que gran parte de este conocimiento también fue difundido, recibido y adecuadamente difundido por Madame Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica. Madame Blavatsky hizo una obra que mucha gente sabe apreciar, pero la mayoría, el mundo, la civilización, no sabe apreciar todavía. Lo sabrá apreciar más adelante cuando se estudie cómo ha sido el proceso de desarrollo de la conciencia de esta humanidad. A pesar de toda la estupidización masiva, de todos los grandes engaños científicos, religiosos, económicos y políticos, siempre ha habido una élite que ha logrado mantener
una cierta cantidad de conocimientos que han evitado el oscurantismo absoluto, que es lo que buscan los esclavistas que han estado siempre ahí tratando de someter a la humanidad. Lo han hecho en gran medida, de hecho estamos sometidos en algunos aspectos, y la única manera de liberarnos es con el conocimiento, con la verdad. Este libro tiene las claves más importantes del conocimiento, porque incluye el Kybalión, que ha sido editado ya varias veces en distintos idiomas, pero luego de Madame Blavatsky, que hizo un trabajo de preparación mental de ciertas élites para entender ciertos aspectos de las leyes universales, vino Connie Méndez, aparentemente sin ninguna relación. Además, ella hizo una organización que se llamaba Metafísica Cristiana. Esta venezolana transmitió un conocimiento recibido por distintos maestros, principalmente de un tal Saint Germain, cuya presencia física ha quedado constante. De hecho, existen vídeos, que hay algunos creo que están en el YouTube, de la presencia física de Saint Germain dando conferencias en algunas universidades de Estados Unidos en la primera mitad del siglo pasado. O sea que no eran precisamente maestros espirituales etéricos, eran maestros espirituales de carne y hueso, como puedo serlo yo ahora, o tú, o cualquiera que aprende esto y luego lo enseña. Entonces, Connie Méndez enseñó que todo esto es un principio llamado propiamente principio, pero además enseñó que existen otros principios: amor, vida, verdad, inteligencia, espíritu y unidad. Pero no describió, no enseñó las leyes herméticas que componen cada uno de estos principios. Ahora bien, mi trabajo principal consistió en continuar con ese trabajo metafísico, y pude continuarlo en gran medida gracias a que estaba muy bien empapado en todo lo enseñado por Madame Blavatsky. Lo que enseñaba Madame Blavatsky y sus discípulas inmediatas, no muchas tergiversaciones que han habido después. De hecho, he ido a centros teosóficos, y más que teosofía es una sinagoga. O sea, ya está totalmente infiltrado religiosamente, o prácticamente un pronaios de un cristianismo deformado, o de un judaísmo, de cualquier cosa, menos teosofía, menos conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento espiritual tenemos que dejar todo arquetipo religioso, porque esto no necesita fe. Esto es conocimiento, esto lo coge un científico y va a llegar a la espiritualidad, pero a través del intelecto, a través de la comprensión de esto que son leyes universales. Y a todo esto le llaman la tabla esmeralda. Esto es también conocido como la tabla esmeralda o tabla esmeraldiña, o esmeralingia, o bueno, en castellano está en varios idiomas, en árabe, en italiano, o sea, en latín, pero en realidad es la tabla esmeralda. Ahora, la tabla esmeralda propiamente tampoco es esto, sino un libro de alquimia en el cual se mencionan algunas de estas leyes y cómo aplicarlas. Pero era realmente un libro de alquimia, del cual solo se tienen algunos retazos. Me sirvió a mí una parte de la tabla esmeralda, pero no la parte que pueden encontrar por internet, que son 8 o 9 estrofas nada más, o 10, qué sé yo, bueno, hay una que le llaman las 15 tesis de Hermes. No son 15 tesis, son 15 afirmaciones fundamentadas en estas leyes, pero sin un orden, sin nada que tuviera... A mí esa propiamente me sirvió una sola cosa dentro del estudio que me permitió desarrollar esto, ¿no? Que luego, si quieres, lo comentamos. Pero el caso es que luego de Connie Méndez viene este trabajo en el cual ya podemos explicar las 7 leyes herméticas que componen cada uno de los principios: amor, vida, verdad, inteligencia, espíritu, unidad, el principio propiamente dicho, que es el Kybalión. Pero también mi trabajo fue complementado, porque una vez que tenía todo esto, estaba todo muy bien, pero algo faltaba, porque esto no funcionaba. No funcionaba en la matemática, no funcionaba en la geometría, había algo que estaba carente de algo, que me costó bastante encontrar, y alguien me ayudó. No voy a explicar ahora esa parte, pero alguien me ayudó a encontrar que existe un principio, y la clave era la palabra eternidad, y era el principio de eternidad propiamente dicho, que está compuesto también de 7 leyes herméticas, tan importantes como la causa y el efecto, como la polaridad, como la generación, como el ritmo, la vibración, etc. Y son ser, voluntad, conciencia,
tiempo o temporalidad, espacio o espacialidad, interdinamia y automaticidad. Conociendo y comprendiendo estas leyes, los físicos, desde el físico más euclidiano hasta el físico cuántico, van a poder comprender y ajustar sus teorías para luego llevarlas a la práctica con mayor corrección, con menos riesgos y sabiendo cómo tienen que hacer las cosas para que no les revienten los laboratorios, vamos. Vamos a la utilidad práctica de todo esto. La utilidad es que si conocemos en el principio vida las leyes que componen la vida, que son evolución, organización, manifestación, multiplicación, selección, adaptación y sustentación, si conocemos esas leyes y cómo funcionan, vamos a poder trabajar en la biología sin cometer las aberraciones que se cometen con las manipulaciones genéticas. Sí que podemos cambiar la genética, sí que podemos hacer cosas y mejoras genéticas, pero sin destruir los patrones originales. Más bien tendrán que volver todos los estudios que se hagan a recuperar los patrones perdidos, porque un paradigma fundamental que se puede comprender a través de esta obra es que la realidad empieza de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Nosotros a veces comprendemos desde abajo hacia arriba, es decir, primero tengo que aprender las letras para entender las palabras. En las cuestiones de lo espiritual podemos tener también lo contrario. Podemos tener la fe y luego la comprensión. Es bueno que ambas cosas sean a la vez, que a la vez que desarrollamos la fe para luego obtener la comprensión, también tengamos la comprensión para reafirmar la fe. Y en ese caso ya no se trata de fe, se trata de fa, que es el verbo creador. Y aquí tenemos una clave alquímica. Bueno, existe una runa que se llama fa y significa engendra tu propia suerte y la tendrás. Pero esto es una utilidad práctica y no es otra cosa que justamente que el verbo creador. Si engendro mi propia suerte, la tendré, indudablemente. Y lo hacemos también inevitablemente. La cuestión es que si lo hacemos conscientemente será lo que nosotros queramos, no lo que nosotros generamos o creamos sin querer. Porque existe una ley de mentalismo, una ley de causa y efecto. Si las combinamos, tenemos que, de acuerdo a lo que yo piense, de acuerdo a lo que yo crea, de acuerdo a lo que yo sienta, estaré creando. La palabra creer y crear son familiares. Lo bueno es que en lugar de creer, del verbo creer, creamos, que creemos como verbo crear. Yo prefiero crear en lugar que creer, porque cuando creo puedo estar equivocado. Y si estoy equivocado, lo que pasa es que esa equivocación no es inocua, genera un efecto. Y de acuerdo a lo que yo tenga como creencia, voy a tener una serie de efectos. Si yo creo en un Dios personal capaz de castigarme por hacer lo que sea, o por hacer lo que me dijo aquel que dice que habla con Dios, o que es su ministro, pues estoy sometido a las palabras de otros y a una creencia